Buenas tardes a todos y bueno, quería dar la bienvenida a mi mentor y el escritor de un libro muy hermoso que trata un tema muy importante que vamos a hablar hoy, el alma del ser. Y bueno, quería, Nacho, darte la bienvenida y agradecerte por haber aceptado esta invitación para hablar sobre este tema del cual tú eres un experto y por eso quiero hacerte hoy unas preguntas para que, bueno, los seguidores puedan empezar a tener conciencia de este tema y empezar a tener conocimientos de este tema desde un enfoque profesional. Tú y yo somos psicólogos y es importante dar voz a este tema desde la profesionalidad, como están haciendo ya muchas personas profesionales, como es el doctor Manuel Sanz, ¿sí? Que es un referente, ¿no? En el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que están relacionadas con, obviamente, con este tema que es el alma del ser. Bienvenido, Nacho, y bueno, Gracias por la invitación. quiero darte la palabra, darte el paso para que hables sobre, primeramente, abrir este tema haciéndote la pregunta, ¿qué es el alma para ti? Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a la terapia regresiva, ¿no? Como dices, como has dicho tú eres psicóloga, yo soy psicólogo, aunque yo siempre he dicho, y tú me habrás oído muchas veces, porque se lo digo a mis alumnos, yo no trabajo de psicólogo, ¿no? Trabajo de terapeuta de terapia regresiva, ¿no? Pues ¿por qué? Porque bueno, la psicología actual está muy alejada de los estándares que yo siento que debe tener, ¿no? No solamente por el alma, que ya es lo de menos, ¿no? Sino el mundo del inconsciente también se rechaza, ¿no? Y ahí a nivel inconsciente hay mucha información importantísima. Tú sabes que en la terapia regresiva vamos a la información del útero materno y hay muchísima información que se solapa con la información del alma, obviamente, ¿no? Pero a mí, ante tu pregunta de qué es el alma, para mí el alma es la conciencia. ¿Y por qué digo esto? No solamente lo digo porque he trabajado y en mi libro Posesión Espiritual y Más Perdida está, ahora yo creo que ya a estas alturas, más de 600 casos de posesión espiritual, ¿no? O de enviar a las masas a la luz, ¿no? Determinadas almas que, de mamá que se quedó, o algunas un poco más duras, como sabes, ¿no? Y no solamente toda la conciencia está ahí de ese ser que antes tuvo un cuerpo, ¿no? Sino que yo lo he experimentado en vida. O sea, yo he experimentado en vida el salirme del cuerpo consciente, estando consciente, pero no de forma consciente, en el sentido de no voluntariamente. Y mi cuerpo quedarse como catatónico y toda mi conciencia estaba fuera del cuerpo, absolutamente, ¿no? Entonces, el alma es una energía que tiene toda la conciencia y el cuerpo para mí es como un avatar, básicamente. Si has visto la película Avatar, el cuerpo, lo más parecido Sí. para mí del cuerpo es que es un avatar del alma, ¿no? El alma necesita un cuerpo para experimentar determinadas cuestiones, determinadas sensaciones. Yo siempre digo que esta experiencia en la Tierra es como aprender de la oscuridad, más que aprender de la luz, que ya son luz las almas, es aprender sobre la oscuridad, ¿no? Básicamente, y seguramente para poder combatirlas, ¿no? Es un campo de entrenamiento para las almas todo esto, ¿no? Efectivamente, sí, como te decía, ya actualmente están habiendo, bueno, están presentando evidencias científicas sobre este tema de que tenemos alma, o sea que es un tema muy importante, ¿no? Que las personas empiecen a normalizar esto, ¿no? Y como dices tú, Sí, es la conciencia, es una energía, ¿no? Que está presente en nosotros y que una vez que abandonamos este cuerpo, muchas experiencias como tú la has tenido, la han tenido muchas personas que, bueno, que profesionales como médicos, doctores que han trabajado en hospitales han recogido todos estos casos y efectivamente la persona, como te pasó a ti, sale del cuerpo y puede verse, ¿no? Puede ver su sí, cuerpo. no solamente en experiencias cercanas a la muerte, hay muchas experiencias en operaciones, por ejemplo.
¿no? Ah, ok. Así que Mira, cuando qué la gente importante. la operan, por ejemplo, hay casos de personas que tienen una parálisis a nivel neuronal, ¿no? Por infecciones, y de pronto lo operan de urgencias, y él cuenta todo, o sea, no solamente cuenta qué es lo que pasó en la operación, quién hizo qué cosa, Mm, sino que además cuenta cosas de fuera del quirófano. Por ejemplo, dónde estaban los efectivamente. doctores antes de la operación, qué hicieron después de la operación. O sea, que él pudo atravesar paredes y visitar otras zonas que no estaban accesibles al público en general, por supuesto, y menos a los enfermos, ¿no? Con lo cual los doctores se quedan maravillados, no solamente este doctor que has nombrado, sino también mis dos maestros, Ah, José sí. Luis Canguli y Juan José López, son médicos y los dos han vivido, sobre todo Juan José López, que era médico de urgencias, ¿no? Ujú. Vivió cientos de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? De accidentados de tráfico que llegaban el día que estaba de guardia, y cuenta en sus libros, cuenta mucho de este tipo de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Yo lo que diría, yo entiendo que hay mucha gente que necesita evidencias científicas, ¿no? Yo estoy en el punto en que yo creo que gastamos demasiada energía en intentar demostrar que esto es cierto cuando para mí es una obviedad. Perdona que lo diga así tan abiertamente, ¿no? Es una obviedad porque Sí, sí, he visto cientos de ellas, yo he visto más de 1000 sí, almas, ¿no? A lo largo de mi claro. vida, ¿no? Entonces para mí es una obviedad y yo creo que se dedica demasiado tiempo en intentar demostrar que esto existe. Miles de personas se dedican a demostrar que esto existe, cuando yo creo que las personas que son no creyentes, ¿no? Les da igual el experimento científico que hagas para demostrar que esto existe, no van a creer nunca, les va a dar igual. Yo creo que aunque hagas una entrevista en directo con un alma perdida, ellos van a pensar que esto es una burla y que Ujú. no lo van a creer. Y nos gastamos y dedicamos poco tiempo a ver qué hacemos con esto. Porque esto es lo Ah, más duro, ¿no? O sea, dedicamos muy poco tiempo a resolver la cuestión de las almas perdidas y mucho tiempo a intentar demostrar que existen. A ver, que existen millones. Hay cientos de millones de almas perdidas en este planeta, ¿no? Y poca gente entiende qué hay que hacer con ellas, ¿no? Yo he trabajado a pacientes míos que llevan años con cuestiones muy graves, ¿no? Donde personas y equipos enteros de psicólogos y de parapsicólogos y de personas que trabajan en la tele, que tienen programas que todos conocemos en la tele, van a su casa, hacen las mediciones oportunas, ven que hay un cambio electromagnético en determinadas zonas de la casa, demuestran que hay sonidos, que se mueven objetos, y cuando yo les pregunto, ¿qué hicieron? Me dicen nada. Cogieron, grabaron el programa y se fueron. O sea, que te dejaron con problemas. Sí, no hicieron nada, ¿no? Entonces, es muy triste, ¿no? Para mí, el dedicar tantos esfuerzos cuando hay tanta gente sufriendo, porque esto no es ninguna tontería, ¿no? No estamos hablando de ninguna tontería, no estamos hablando de la mayoría de casos que es mamá la que se quedó porque, bueno, murió cuando el niño era pequeñito o lo que fuera, o murió muy joven, o la demandaron en la familia. Tú sabes que hay muchas cuestiones importantes que hacen que las almas se queden, sino almas malignas. Estamos hablando de personas que sufren de verdad las consecuencias de almas oscuras, ¿no? sí, antes de que continúes, Nacho, eso vamos a desglosarlo un poquito más para que la gente entienda y pueda tener ese conocimiento tuyo. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte para que ¿no? los demás te puedan escuchar es, ¿por qué es importante saber esto que acabas de decir? ¿No? Bueno, primero porque nosotros somos un alma, eso es la esencia, entonces es importante tener conciencia de esto para no quedarnos perdidos en el momento de la muerte, eso de entrada, ¿no? Porque nosotros somos eso, no es que sea un cuento chino, ¿no? No es que sea algo ajeno a nosotros somos un alma con una experiencia en un cuerpo, ¿no? Entonces, el día que las personas que oigan esta charla que estamos teniendo entre tú y yo mueran, y todas aquellas personas que hay en este planeta mueran, se darán cuenta de esto. Pero lo importante es que cuanto más conciencia tengan de esto, menos probabilidad habrá de que se queden atrapadas en esta dimensión. Porque quedarse atrapada en esta dimensión no es una cuestión baladí, por así decirlo, no es una cuestión que sea una tontería, porque ya sabes tú, porque has sido alumna mía, que hay almas que yo he tratado que llevaban 7 siglos desencarnadas, ¿no?
Y cuanto más tiempo pasa, más probabilidad hay de volverte oscura o de que te relaciones con entidades de la oscuridad. Entonces no es nada fácil este tipo de cuestión. Entonces esa es la primera importante cuestión de entender esto, ¿no? Luego es muy importante por no solamente nosotros, sino nuestros familiares, ¿no? El tener un concepto de que existe un alma que es, como lo ven, por ejemplo, los hindúes, y entender por qué las almas se quedan atrapadas, lo que te da la conciencia no solamente de que tú cuando mueras no quedaste atrapado, sino no dejar atrapado o no hacer que tus familiares se queden atrapados, porque sabes también que otra de las partes que hace que el alma se quede atrapada es que los familiares la demanden mucho. Y tú sabes que en el mundo hindú se hace una celebración, Sí, vestidos de blanco, en vez de vestidos de negro, una celebración vestidos de blanco para despedir al alma, ¿no? Que el alma vea que todos estamos bien aquí, puedes irte, ¿no? Entonces, si nosotros atrapamos al revés de qué voy a hacer de mí sin ti, eh, porque mira, el sentido de la vida es disfrutar del tiempo que estamos juntos. así es. El tiempo en que una pareja, un padre, una madre, ¿no? Con un hijo, ¿no? Están juntos. Hoy trabajaba con una señora que tiene, pues, bastante avanzada edad, ¿no? Había momentos duros de su vida, pero yo le intentaba conectar con el amor que sentía cuando estaba conectado con su abuela cuando era joven, ¿no? Que siempre tuvo el gran apoyo por parte de sus abuelos y sobre todo la madre de su madre y con su madre, ¿no? Todo el amor de esas mujeres. Y yo decía, fíjate que esto es lo importante de la esencia de la vida. No, la esencia de la vida no es quedarnos solamente con el punto y final de la vida de un familiar, ¿no? Con la que es la muerte, ¿no? O el punto y seguido, más bien, ¿no? Porque la muerte no existe, ya sabes, ¿no? Se muere el cuerpo, ¿no? Pero muchos humanos lo ven como un punto y final, ¿no? Así es. Y sino quedarte que la experiencia de la vida es lo importante. O sea, todo eso que hemos aprendido y compartido durante nuestros años de experiencia es lo que debemos quedarnos en nuestra mente. Es verdad que es normal que en ese punto y seguido hay un poco de tristeza, ¿no? Pero cuántas cosas maravillosas compartimos, ¿no? Cuántas cosas maravillosas pudimos experimentar con esas personas. Y lo que hay que hacer es agradecer y mantener ese recuerdo. Primero porque el alma va a estar viendo cómo te has quedado, ¿eh? Si no lo atrapaste con tu dolor y se fue a la luz, te va a estar viendo también, ¿no? No va a estar muy contento, muy a gusto viéndote estar triste, ¿no? Todo el tiempo, más allá de ese periodo, como digo, normal, ¿no? De tristeza. Aquí, Nacho, podríamos poner un ejemplo, porque esto es muy importante. Es importante porque efectivamente, como tú dices, ¿no? Cuando se nos muere un ser querido, nos aferramos tanto y eso nos conlleva un sufrimiento. Y cuando nosotros sufrimos aquí en esta dimensión, el alma no puede irse en paz, Mm, ¿no? Entonces, es un punto muy importante poder, por eso, comprender este concepto del alma, porque nos ayuda a aceptar, como dice Nacho, un punto y seguido o un punto y aparte. Eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos por muchas experiencias y mucha no, información recogida hasta hoy en día, que tenemos un alma. Eso es ya algo que tenemos que aceptarlo. Tenemos un alma. Bueno, por ahí me corrigieron en su momento, me dijeron, somos alma, tenemos un cuerpo. ¿Qué dices tú a esto? mm. Sí, sí, obviamente, ¿no? O sea, para mí la esencia es el alma, ¿no? O sea, lo otro es como decir, bueno, un coche, un conductor con su coche, ¿qué es lo importante? El conductor, no el coche, ¿no? El coche puede ser rápido, ¿no? Pero el conductor para mí es lo importante, ¿no? Pues lo mismo, este cuerpo, ya sea como sea, es pasajero, ¿no? El alma es inmortal, ¿no? Y, y como tú dices, es importante entender esto para no dejar atrapadas a las almas, o por lo menos si se han ido, que estén tranquilas, ¿no? Y vernos en esta conciencia de que qué maravilloso ha sido el tiempo que hemos compartido, ¿no? Porque, mira, yo tengo un ejemplo de una chica que trabajó conmigo, que estaba muriéndose su madre de cáncer, ¿no? Sí. Esta mujer, cuando su madre le vino el cáncer, tenía un sufrimiento terrible, Ujú. ¿no?
terrible. Mm. Entonces yo trabajé con ella esta parte de angustia y sufrimiento, y la madre murió. Suspendimos una consulta justo porque estaba muriendo la madre en esos días, ¿no? Y al cabo de un mes que la vi, le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba muy bien, pero me hizo una pregunta, fíjate, qué curioso, ¿no? Porque me preguntó, mira, yo no sé si me he vuelto insensible, ¿no? Porque estaba en el velatorio, todo el mundo compungido, y yo tenía una paz increíble, ¿no? Incluso mi hermana me echó como la bronca, se enfadó conmigo porque parecía como que yo no sentía dolor por la muerte de mamá, ¿no? Y yo lo que tenía es una paz increíble. Le digo, bueno, pero es que eso es justo lo que trabajamos, de entender esta cuestión que estamos La hablando, que aceptación. sí, exactamente, ¿no? Y yo le dije, bueno, tú te despediste de tu mamá, ¿verdad? Porque hablamos de eso y lo practicamos, ¿verdad? Sí, me despedí de ella, ella se despidió de mí. Le dije todo, le conté que se podía ir, que no se preocupara, que íbamos a estar bien, y fue hermosísimo. Y para mí cuando mamá se fue con una sonrisa, porque se murió con una sonrisa, porque tuvo una muerte dulce y maravillosa en el sentido de que se quedó en paz, y yo también, fue como una tranquilidad interna muy importante, porque sé que las cosas que tenía que hacer las hice bien, ¿no? Y, pero luego, claro, como tanta gente, mis hermanos y alguna gente me preguntaba que por qué no estaba yo, por qué estaba con esa sonrisa en la cara, pues yo como que mismo me creí que era como insensibilidad, ¿no? Digo, no, no es insensibilidad, es haber entendido, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? Del tránsito a esa otra dimensión, y que, como tú dices, muchas vidas, y por eso digo yo que es un punto y seguido a veces, o un hasta luego en vez de un adiós, Así muchas es. almas viven muchas experiencias de vida. Muchas almas han vivido ya vidas juntos y volverán a vivirlas en el futuro, ¿no? Entonces, y hay muchos testimonios, ¿no? Yo tengo un testimonio, lo conté el otro día en una entrevista de mi abuelo materno, que él nos describía exactamente esto, en el año 75 que murió. El día que murió, él decía que su mamá estaba al lado y le explicó todo esto a su mamá, ¿no? Le dijo que la muerte no existía, que nos volveríamos a ver, que ya ha vivido muchas vidas le decía él a mi madre, ¿no? Con ella, que volverían a vivir otras juntas, y que no se preocupara, que la esencia de la vida no es el punto final, es lo que han compartido, las maravillosas cosas que han vivido juntos, ¿no? Y eso es lo maravilloso, ¿no? Eso es para mí lo importante, ¿no? De la vida, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo me imagino que es como cuando alguien, no, es como cuando, bueno, me hago una idea, ¿no? Como cuando tu padre va a viajar o tu madre, ¿no? Depende del ser querido que se te vaya, va a viajar y en esa despedida, cuando te vas al aeropuerto, si tú sabes que va a ir a un buen lugar, si tú sabes que, o sea, si tú le das a entender a esa otra persona que tú estás bien, que te vas a quedar bien, que estás tranquila, la otra persona se va tranquila, pero si tú te pones a llorar y desgarrado, como con un llanto desgarrador y sufres tanto, la otra persona no va a poder partir, ¿no? Imagínate. Entonces, es más o menos igual, ¿no? En esa otra dimensión, ¿no? La otra persona no puede partir. Entonces, aquí, Nacho, ¿qué aconsejas a esas personas que han tenido una pérdida de un ser querido y que no pueden soltar, no pueden aceptar esa pérdida? ¿Qué les recomiendas tú? Mira, esto es una pregunta complicada, porque cada persona tiene su caso, ¿no? Algunas personas te van a decir el ejemplo que te quiero poner para que entendamos esto todos, ¿no? Yo, quizás la experiencia más dura que he vivido en mi vida en consulta fue con unos padres jóvenes, 30 y pocos años, que su hijito de 4 años fue atropellado delante de ellos, ¿no? Y muerto al instante. Tú imaginas Wow. la Sí. experiencia, ¿no? Porque no es igual que se te vaya tu mamá con 88 años después de un periodo de enfermedad larga que un hijito con 4 añitos, ¿no? O, Traumático. o tu hijo recién nacido, o que se muere el día que está naciendo, ¿no? Como le pasaba al caso que está en mi libro, ¿no? Es el libro de esa chica que es un testimonio de 10 páginas de una mamá que pierde un hijo, ¿no? Pero este caso del niño de 4 años quizás ha sido más duro por la vivencia que fue atropellado delante de los padres, ¿no? Esos padres llegaron a mí hundidos, pero
no, no creo que no pueda estar más hundido una persona, ¿no? Que cuando yo vi a esas dos personas, ¿no? Vinieron de la isla de Tenerife, yo vivo en Gran Canaria, como sabes, y cuando trabajé con ellos, el alma del niño se presentó, estaba con ellos. Porque claro, la muerte fue inmediata. Tú sabes que una de las causas de que el alma se quede es que no sepa que murió su cuerpo. Efectivamente. En los accidentes de este tipo, que son muertes instantáneas, no hay conciencia de la muerte, con lo cual el ser, si no tiene conciencia de la muerte, no se va a ir a ningún lado. Como si yo te digo a ti, vete a la luz, ¿no? Y dices, oye, yo estoy Sí. viva, ¿no? Pues no es lo mismo que dicen ellos, ¿no? Que están vivos, ¿no? Y estos padres lograron hablar con el niño, le decía que estaba bien, que todo estaba bien, que no tenía dolor, que, y tuvieron un largo diálogo y una despedida, ¿no? Y luego le ayudaron a ir a la luz. Y fue una cosa hermosísima, ¿no? El ayudar a su hijito de 4 años a ir a la luz, ¿no? Los padres obviamente seguían con el hijo que habían perdido, ese hecho no iba a cambiar nunca, ¿no? Pero sí es verdad que la energía que tenían y, o sea, y las sensaciones que tenían cuando salieron de la consulta eran completamente diferentes, de verdad. Sí, Llevaban lo 6 meses hundidos, porque hacía 6 meses que el niño había sido atropellado, y no veas, me gustaría que hubieras visto el cambio energético que tenían después de ayudar a su hijito a ir a la luz, porque se dieron cuenta de que su hijito primero estaba vivo, porque el alma no había muerto. Les dijo que, curiosamente, y de aquí hablo yo muchas veces porque no es el único caso que he tenido, que a veces ocurren casualidades, ¿no? La gente dice, nada es casual, ¿no? Bueno, pues yo digo, a veces hay casualidades, porque el niño les dijo, no me tocaba, dijo el niño, ¿no? No Ok. tenía que haber ocurrido esto, ¿no? Ok. Fue como una carambola del universo, ¿no? Mm. Y, pero les dijo que estaba bien, ¿no? Y cuando eh, el niño les comenta, cuando abrimos el túnel de luz y para enviarlo a la luz, y les comenta que había unos angelitos que venían a buscarlo, ¿no? Sí. Y unos seres hermosos que venían a buscarlo, los padres lloraban, lloraban. Mi marido estaba, la que se puso de paciente fue la madre, que era la que más hundida estaba. El hombre estaba también igual de hundido, pero hacía de fuerte en el rol de la pareja, ¿no? De fuerte, Ujú. que cuando cómo lloraba ese hombre cuando la mamá, la esposa suya, hablaba con el hijo, ¿no? Y el hijo decía todo lo que sentía, ¿no? Y cómo los dos lograron despedirse, ¿no? Y te digo, esos padres se fueron de mi consulta con otra energía completamente diferente. Al igual que esta chica que escribe el testimonio en mi libro de Posesión Espiritual y Almas Perdidas, que yo lo he leído como 6 o 7 veces después de publicarse el libro, y cada vez que lo Ujú. leo me emociono, de verdad, porque es un testimonio Sí, es hermoso. Es hermoso. hermoso. Estas experiencias son hermosas. Sí, la verdad que sí, ¿no? Esta mujer que también había perdido un hijo y estaba perdiendo un segundo hijo, el que traía, estaba embarazada de una segunda vez, estaba perdiendo también ese hijo. Ese hijo finalmente pudo nacer bien, precisamente por una conexión que ella pudo hacer con ese alma que venía y que no se quería conectar, ¿no? Y esto es curioso también, ¿no? Cómo las almas pueden dejarse morir porque no sienten a mamá, ¿no? Eso sería para hacer otro, otra charla de una Sí, hora. sí, efectivamente. Yo creo que esto es un tema muy extenso porque sobre todo, bueno, yo creo que aquí no tendríamos que profundizar mucho, ¿no? Porque la gente ya tiene como esas resistencias, esas creencias, ¿no? Que muchas personas tienen esas resistencias, ¿no? De creer en algo, ¿no? Y esto, bueno, no se trata de creer o no creer, como dice Nacho, en el momento en el que tú vayas a partir, porque en algún momento nos va a tocar a todos, en ese momento te vas a dar cuenta. De todas formas, hay personas que sí les interesa este tema, resuenan mucho con estos temas, porque han tenido experiencias y a estas personas sí, bueno, y a las que no creen tampoco, yo les invito a que lean, a que se informen. Nacho tiene un libro muy hermoso que es, yo lo recomiendo a las personas principiantes, porque sobre todo te va a ayudar a entender el, 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 el concepto del ser humano y te va a ayudar a despegarte, te va a ayudar
a desprenderte de lo material y a ver el mundo desde una perspectiva, como dice él, ¿no? Todo es como tan hermoso, tan bello vivirlo. Eh, yo he tenido estas experiencias de llevar a un ser a la luz. Solamente he tenido dos, ¿vale, Nacho? Porque es cierto que esto, pues, no todo el mundo hace este servicio y no todo el mundo comparte estas experiencias, ¿no? Y a veces son como muy casuales, como casualidad. A mí me vinieron dos clientes y recientemente tuve una y fue hermoso porque la chica no se lo creía. Y esto es lo más hermoso, porque no se lo creen. Es como, no me lo puedo creer, me ha abrazado y he sentido el abrazo. Ahora entiendo, y empiezan no, a atar cabos. Ahora entiendo por qué soñaba con esta persona, por qué cada vez que hacía meditación me aparecía. Ahora entiendo mi dolor de espalda. Bueno, y empiezan como todo ¿no? A atar cabos. Bueno, entonces voy aquí a hacer una interrupción, un paréntesis, para que, bueno, las personas que estén interesadas a iniciarse a este tema que yo pienso que es un principio en el desarrollo personal. Yo creo que es un deber, una tarea de todo ser humano informarnos sobre el alma, porque esto nos va a ayudar a desprendernos de lo material en el sentido de no sufrir, no tanto de que tenemos que desprendernos de lo material, no material en sí, sino a no sufrir cuando nos llegue este momento, experimentemos este momento. Yo a mi familia ya la estoy instruyendo, Nacho, yo a mi familia ya los estoy preparando porque yo sé que en cualquier momento nos va a pasar y no quiero ver, como dices tú, esta experiencia que le pasó a esta chica. No quiero ser yo la única que suelte y que esté tranquila el día en que yo pierda algún familiar querido y que los demás estén sufriendo. Entonces, estoy instruyendo a mi familia en esto, creo que es muy importante para poder, eh, primeramente, tú que te quedas aquí no sufrir o la persona que se queda aquí no sufrir y para que esta alma pueda tener un viaje tranquilo sin quedarse, como dice Nacho, atrapado en esta dimensión. Porque cuán peligroso es, Nacho, que nosotros con, invoquemos esa alma tanto, ¿no? Yo he escuchado a personas que dicen, bueno, tuve una experiencia con una clienta que constantemente le decía al padre, padre, ayúdame, papá, por favor, cuídame, y constantemente le ponía esa carga, ¿no? De cuídame, papá, papá, por favor, no te vayas, estate conmigo, quédate conmigo, cuídame, porque, ¿sabes, Nacho, que a veces las personas tienen esa creencia de que cuando ese ser querido se queda conmigo, me va a cuidar. Y no es así. Bueno, a ver, es verdad que Oh, hay sí, muchos que se me quedan para equivoco. cuidar, ¿no? Para cuidar, pero, a ver, primero, un alma, o sea, cuando el alma sale del cuerpo no se convierte en un ser divino, ¿no? No se convierte, por así decirlo, en un guía espiritual, ¿no? Sigue siendo el mismo humano, pero sin cuerpo, ¿no? Entonces, como tú dices, bien dicho, hay una carga adicional que le estamos poniendo, su sitio no es este, el viaje del alma es el espacio entre vidas donde las almas residen hasta tener una nueva experiencia, un nuevo cuerpo, ¿no? Estamos reteniendo en esta dimensión y lo peor de todo es que cuando nosotros muramos, imagínate, la mamá se queda porque el niño murió, o sea, porque se murió cuando nació su hijito, ¿no? Y se queda con su hijito. En este caso no hay una demanda por parte del otro, es voluntario, ella se queda por su hijo. Para un alma, una vida humana, y esto lo he comprobado haciéndole preguntas a muchas de ellas cuando hacemos la conexión a través del estado expandido de conciencia de los pacientes y las almas hablan a través de los pacientes. Sí. Y les pregunto cuántos creen, cuando ya les convenzo de que están muertas, porque hay diferentes técnicas, tú ya sabes que te formaste conmigo, como te dije antes, a veces te dicen, bueno, yo creo que ha pasado un mes, ¿no? Y de pronto, cuando le digo a la hija, bueno, dile a tu mamá cuánto tiempo hace que moriste, y de pronto le dice la hija, no, yo mamá, yo tengo 45 años ya. O sea, hace 45 años murió la madre y piensa que fue hace un mes, ¿no? Yo tengo un caso de una persona que se había suicidado y no sabía que estaba muerta. Ujú. Cuando le convencimos que había muerto, porque revivió su muerte, eh, dijo, bueno, pues entonces si estoy muerto, y le pregunté, bueno, ¿y cuánto crees que yo estoy muerto? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Ayer, había 22 años habían pasado, ¿no?
Igual que esta chica, esta señora que estaba con una paciente mía que tenía casi 700 años de desencarnada, había muerto su cuerpo hacía 700 años y ella sigue pensando que estaba viva, ¿no? Entonces, el problema no es solamente que los retengamos, es qué pasa después. Una vida humana para ellos es muy poco tiempo. Cuando se queden sin conexiones emocionales en esta vida, se muera la hija, incluso la nieta que ni siquiera conoció en vida, ya no va a tener a nadie aquí, ¿no? E irse a la luz no es tan fácil, ¿no? Irse a la luz no es como un portal dimensional que se abre en el momento de la muerte. Y luego no es tan fácil, ¿no? Tienes que toparte con alguien como nosotros, ¿no? Es que, como digo, hay miles de personas y miles de personas dedicadas a intentar demostrar que ellos están ahí, pero no hay mucha gente intentando ayudarles, ¿no? No hay mucha gente Efectivamente. formada correctamente para ayudarles, además, Ujú. ¿no? Efectivamente. Bueno, y aquí también, Nacho, quería hacer una invitación, ¿no? Bueno, y sobre todo hacer en, referencia a que tú eres formador en esta terapia psicoálmica tan hermosa en la que yo me formé y tengo el placer de poder atender también a personas, ¿no? Que, como dices tú, tienen esa experiencia ¿no? De haber perdido un ser querido y que ese ser querido muchas veces, porque Nacho, no sé, pero yo, los dos, tres casos prácticamente que llevo, esas almas no sabían que estaban muertas. Entonces, como dices tú, no se les acompaña. Esta formación tú la das. Sí, sí, yo llevo 8 años formando, bueno, es una formación en terapia regresiva, ¿no? Que incluye, esto es uno de los aspectos que incluye, ¿no? Porque se trabaja y se conocen todos los protocolos para trabajar con vidas pasadas, esta vida, el útero materno, nacimiento, abuso sexual, todos los mandatos, pactos, maldiciones, etcétera. Todo lo que tiene que ver también con entidades no humanas, también, o sea, todo lo que tiene que ver con abducciones, etcétera. Y yo he añadido ya este año en el estándar, ¿no? Un módulo que es el trabajo a distancia dentro del máster de formación, ¿no? Que nuevamente pues estoy haciéndolo de forma independiente. Este año he vuelto, bueno, estuve un año realmente trabajando con inálmicos, tú sabes, ¿no? Sí. Pero he vuelto a trabajar ya otra vez solo. Ya llevo con estos 8 años, este es el octavo año que comencé en marzo la formación y Ah, ok. en nada abriré la formación para el año que viene, que, bueno, yo creo que es una forma sí, muy especial, Muy donde, especial, muy sí, especial. sí, yo creo que sí, A mí me encanta, ¿eh? sí, y yo siempre digo a mis alumnos que es una formación doble, ¿no? Porque uno se trabaja mientras aprende una técnica, pero también al final les digo, para mí que esto es una formación triple, ¿no? Porque no solamente se aprende como paciente y terapeuta, sino que encima la gente rejuvenece, ¿no? Porque tú has visto los cambios en las caras de las personas que se trabajan, de tus compañeros, como parece que se han quitado 10 años de encima cuando se quitan un Es, trauma, ¿no? De la es la infancia. energía, otra energía, Otra energía, ¿no? sí, 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 sí. Otra energía. Entonces es muy diferente. Para mí, que yo sabes que soy, antes de psicólogo fui economista, yo siempre quise ser psicólogo, ¿no? Pero trabajé de economista 25 años. Para mí lo fue. Fue la mejor inversión, el tiempo y dinero que tuve, que hice nunca. Y no solamente me dio una nueva profesión, ¿no? Sino que me dio algo hermosísimo, como poder ayudar a lo que estamos hablando hoy, a tantos seres que estaban desencarnados y que no sabían cómo ir a la luz, ¿no? Y luego, por supuesto, a la cantidad de familiares o personas que estaban con esos seres y que a veces, porque no todos son mamá y papá, que estamos hablando aquí muy de los buenos, ¿no? De mamá, papá se quedó, pero tú sabes que hay otros que son un poquito o bastante malitos, ¿no? Malos, ¿no? Que pueden causar problemas importantes a nivel de salud y a nivel de muchas cuestiones, ¿no? Sí, otro día yo creo que deberíamos de hablar de ese tema porque, como digo yo, yo también era incrédula, Nacho. Tengo Lo que decir sé, esto, yo era lo sé incrédula. perfectamente. Entonces, hasta que yo no estudié esta formación, empecé a atar cabos y dije, wow.
bueno, esto yo no te lo he contado, ¿vale? Pero yo empecé a atar cabos porque tuve experiencias y era como, wow, ahora abro los ojos y ahora ya sé de qué iba, de qué era. Em, Este, entonces, es importante, yo pienso que, bueno, aquí no lo voy a tocar porque es un tema que, como digo, la gente puede chocar mucho con su mentalidad, entonces poquito a poco, ¿no? Vamos poquito a poco, pero efectivamente, ¿no? Son temas que todavía estamos en pañales, pero cuán importante es saber esto, porque sí me gustaría, Nacho, que toques qué pasa. Bueno, aquí es que se mezcla todo un poco porque es verdad que todo está como relacionado, ¿no? Pero esto que dice Nacho, ¿no? Cuando nosotros, bueno, no soltamos, esa alma se queda aquí, pueden pasar muchas cosas que no son muy agradables. Entonces, este tema como que lo vamos a dejar para otro momento, pero sí me gustaría, Nacho, que ahora, por ejemplo, me digas cómo identifica una persona que Que ya, quizás un ser querido no pudo ir a la luz. ¿Cómo puede identificar esa persona? bueno, hay muchos síntomas que podrían indicar que se ha quedado, ¿no? Uno de ellos, bueno, hay síntomas clarísimos, y tú lo sabes. Hay síntomas, por ejemplo, hay muchos pacientes míos que dicen, bueno, es que yo huelo a la colonia que usaba mi abuela, ¿no? La huelo todas las noches, ¿no? O como he tenido casos de niñas que le dicen, papá, el abuelito nos vino a dar un beso todas las noches, unas gemelas que eran las hijas de mi director general. Cuando yo trabajaba en un banco, al director general le pasó esto, ¿no? Sus hijitas gemelas pequeñitas de 4 años decían que el abuelo, que ellas no conocieron, por cierto, y decían, ese señor que está en la foto viene a juega con nosotros todas las noches y nos da un beso antes de irse. Y ese señor era el padre del director general de mi banco, ¿no? Ellas no conocieron porque ya se murió antes que las niñas nacieran, ¿no? Y entonces, eso puede ser un síntoma muy claro, o que sientas que alguien se sienta en tu cama, o que te tocan, que te acarician por la noche, ¿no? Uh -huh. Otro de ellos, muchas veces en el espacio justo en el duermevela o justo durante el sueño, es que sueñas mucho con una persona, ¿no? Y Uh además -huh. sueños muy vívidos, Uh como -huh. que te comentan algo y te dicen algo, que puedes no entender incluso, ¿no? Uh Pero que -huh. sea muy frecuente a partir de que la persona haya muerto, ¿no? Ahí para mí es un síntoma bastante claro también, ¿no? Luego ya nos encontramos con cosas como por ejemplo que de pronto objetos que esas personas te han regalado o son suyos que de pronto se cambien de sitio o desaparezcan temporalmente, ¿no? Sobre todo si esa persona que se fue, pues a lo mejor no está de acuerdo con algo que has hecho, ¿eh? Esto he tenido casos, en mi libro está un caso de ese tipo bastante asombroso, de una chica que se le fue a su abuela el único recuerdo que tiene es un collar que le ha dejado Sí. y desaparece ese collar, ¿no? Y cuando en regresión conecta con la abuela que se había quedado con ella y terminan explicándose todo, terminan pidiéndose perdón, perdonándose y se despiden y la envía a la luz. En ese instante, cuando vuelve a su casa, se encuentra el collar que había desaparecido de su casa hacía tiempo y ella estaba muy preocupada y triste por haber perdido ese collar, que era el único recuerdo que tenía de su abuelita. Aparece con la cadena en forma de decoración encima del cojín central del salón, del tresillo del salón. Esto es algo sorprendente, Uh obviamente, para -huh. mucha gente será como magia. Obviamente, esta chica no Sí. vivía con nadie, lo digo obviamente porque podían pensar, bueno, pues a lo mejor alguien se lo dejó, ¿no? No vivía con nadie, nadie tenía llave de su casa, Uh -huh. llevaba más de un año buscando ese objeto. Y entonces, ellos pueden darte muestras. Luego, por supuesto, el sentir un cambio de temperatura, Uh -huh. normalmente hacia frío en una zona de la casa, sonidos determinados, pasos, cosas así, puertas que se abren y se cierran, ¿no? El tema de las luces es muy importante, ¿no? Ellos son expertos eléctricos, ¿no? Como son de energía, manejan el tema de la electricidad, esto que la casa se enciende y que se apagan los bombillos, Uh y -huh. no es porque estén
a punto de estallar, si no cambias va a ser igual. O salta la palanca y traes electricistas a tu casa y todo está bien, ¿no? Entonces hay una serie de síntomas muy frecuentes que podrían indicarnos que tuviera un alma perdida. A veces no hay síntomas, sobre todo aquellos que intentan ocultarse, ¿no? Porque tienen otras intenciones que no son precisamente que te des cuenta que están ahí. Muchos de estos síntomas que hemos hablado antes lo hacen para que te des cuenta que estás con ellos, que están contigo. Sobre todo aquellos que no saben que están muertos. En mi libro hay un caso de un tema de electricidad donde la persona que lo hacía, que era un accidente aéreo, que había muerto en un accidente aéreo, que no sabía que estaba muerta, una muerte instantánea también, como esta del niño que comentaba yo antes, y lo que le hacía es hacer saltar la palanca para que se diera cuenta que estaba ahí, ya que no la escuchaba, oye, pues de alguna forma voy a llamarte la atención, ¿no? Y ella lo dijo, además, cuando te conectamos con ella, que era ella lo que lo hacía, ¿no? Por supuesto, desde ese día, llevaban 2 meses y medio, había traído 2 electricistas a casa desde ese día que se fue a la luz, dejó de producirse esos saltos de la palanca del diferencial, del cuadro eléctrico de la casa, y nadie explicaba por qué, ¿no? Desde ese instante ya no saltó nunca más, ¿no? Entonces a veces lo hacen para que te des cuenta que están ahí. O ellos no entienden por qué no los vemos. No lo entienden. Efectivamente, a mí el caso que me pasó es que cuando yo no, le hice preguntarle, ¿no?, a la chica que estaba recibiendo, ¿no?, la terapia, esta alma tampoco sabía que estaba muerta, porque como dices tú, ¿no?, tuvo una muerte muy difusa, estaba pues no con mucha medicación y al final pues es ¿no?, una forma de morir sin darte cuenta que mueres. Y esta alma decía que estaba triste. Y le digo, pues pregúntale por qué está triste. Dice, porque te hablo y no me escucha. Estoy hablándole al hijo, le hablaba, y que nadie me escucha, decía el alma. Me daba ternura por la inocencia, ¿no? O sea, de cuán importante es saber esto de que tenemos alma y saber, por ejemplo, los detalles para saber que estoy muerto. ¿Cómo saber que estoy muerto, Nacho? Si nos Hombre, pasa en a algún ver, por momento ejemplo, una yo muerte. me acuerdo el primer alma perdida que yo vi fue en la formación. De hecho, estábamos en el primer módulo que todavía no tocaba, pero se plantó allí, yo lo he contado alguna vez, se plantó allí un médico catalán que estaba mirando lo que hacíamos. Él no estaba pegado a nadie, él estaba en ese hotel donde estábamos nosotros, el alma perdida. Y la chica que estaba de paciente lo vio y dijo, aquí hay un señor, pero está con nosotros, contigo. Dice, no tiene nada que ver conmigo, este está aquí mirando lo que hacemos, ¿no? Y era un médico catalán. Fue curioso porque esta chica además hablaba bastante mal el español, ¿no? Porque era de un pueblo catalán, de Cataluña, muy profundo, de la Cataluña profunda, y además, su vida había hablado catalán, y entonces el español lo controlaba bastante mal, ¿no? Un montón de fallos que tenía al hablar, ¿no? Empezó a hablar no solamente correctamente, sino con una cantidad de palabras antiguas españolas, pero con acento catalán. Tenía acento catalán, pero hablando un castellano perfecto, o sea, un español perfecto, con palabras cultas además y antiguas, ¿no? Y entonces él decía que era un médico. Y aquí tu pregunta, ¿por qué le convencimos que estaba muerto? Primero, porque le preguntaba, bueno, ¿tú no te has dado cuenta que no tienes que comer? Ni dormir tampoco. Entonces dijo, oh, pues es verdad, ya me extrañaba a mí que pudiera vivir sin comer, decía él, ¿no? Ah, pues ¿qué será? Porque no tienes un cuerpo, ¿no? Pero estoy vivo, estoy hablando contigo. Él lo decía así, era muy elegante, era un médico de la burguesía catalana, ¿no? Claro. Y decía, yo estoy hablando contigo, ¿cómo es que me dices que estoy muerto, ¿no? Y entonces, bueno, al final lo convencimos, pero yo creo que obviamente, si podemos atravesar paredes, si podemos trasladarnos en el tiempo, en la distancia, sin casi a transcurrir nada de tiempo. O sea, si tú, siendo energía, dices, voy a ver a mi hijo, ¡pum!, ahí estás. Es como los viajes
astrales, ¿no? O sea, tú te posicionas a miles de kilómetros en una décima de segundo, ¿no? Entonces, esos son síntomas de que nuestro cuerpo no está, ¿no? ¿Sabes qué le pasa a mucha gente cuando mueren en enfermedades largas, por ejemplo, como cáncer, ¿no? O otras Sí, enfermedades que están muy deteriorados su cuerpo, ¿no? Pero ellos no se reconocen, hace tiempo que no se ven en un espejo, ¿no? sí, Están intubados ahí en la cama del hospital y de pronto su cuerpo muere, salen del cuerpo, miran para atrás y dicen, uy, este tipo como se parece a mí, pero claro, no soy yo, porque este está hecho polvo, ¿no? Ellos tienen una conciencia de sí mismos diferente, ¿no? Y de pronto van, oiga, doctor, el doctor pasa de largo, no hace ni caso, ¿no? La enfermera, enfermera, por favor, y no te digo nada cuando venga su familia, ¿no? Que está llorando ahí a ese tipo que está con, que hace viejo, dice tú, ese quién es, ¿no? Se parece a mí, pero... Y entonces, porque es que además se produce como una especie de ensoñación, tú lo has dicho antes, ¿no? Están como en una ensoñación extraña, donde no hay una claridad, del todo una claridad, ¿no? Y además en el tránsito de salir del cuerpo hasta que están fuera es como en un instante, ¿no? Entonces no se dan mucha cuenta de que han salido siquiera, no es que se desperecen como alguien que se levanta de la cama, ¿no? Y sale de la cama y te das cuenta, no, no, es que de pronto estás fuera del cuerpo y no te has dado ni cuenta que has salido del cuerpo, ¿no? sí, Nacho, yo me quedé reflexionando cuando me pasó esto y me vino a mi, a mi mente, ¿no? Que esta experiencia puede ser un poco como cuando duermes y sueñas y crees que todo es real y luego te despiertas. Yo pienso que es algo similar la muerte, ¿no? Como cuando estás en un sueño y tú crees que sigues vivo, o sea, en la realidad, pero no estás en la realidad, estás en un sueño. Entonces yo me imagino que la muerte tiene que ser algo Bueno, así, que estamos yo te diría que sería casi al revés, ¿no? O sea, ¿cómo sería como, o lo ves tú? sea, en el sueño estamos soñando que parece que es real, ¿no? Sí, En la muerte es real y parece que soñamos, ¿no? la muerte es Porque real y parece que sí, o sea, soñamos. lo que Mm, estás viviendo es real, sí, pero parece, o sea, sí, sí, es sí, lo que tú tienes, dices, si no hay la- conciencia parece que soñamos, ¿no? Pero no sí, es así. sí, tienes Y en el sueño es al revés, parece real, pero realmente estamos soñando, ¿no? efectivamente, no lo había visto desde ese punto de vista. Mira, qué cambio, ¿no? O sea, qué, wow, sí, es que es increíble. O sea, es difícil creerlo hasta que no lo experimentas en tu propio cuerpo. Bueno, Sí. yo pienso también que es importante, ¿no? Porque a veces leer, si eres incrédulo, pues como que eso no te va a hacer mucho, pero bueno, como digo yo, en algún momento vas a tener que, esto dice Nacho, no se trata de creer o no creer, te va a pasar Te va igual, a pasar creas o no igual, creerás, da igual que creas o no, no, no tengas ninguna duda. te va De que te va- a pasar igual, Entonces yo, mira, yo tengo efectivamente. muchos amigos agnósticos con respecto a todo esto, ¿no? Muchos, ¿no? De la infancia, ¿no? Y Sí, sí, entonces, sí, ellos cuando le hablo, ¿no? Les digo, mira, chicos, a mí exponerme ante ti que tú no crees en esto, ¿por qué te crees que es? ¿Porque me gusta llevarte a la contraria? No, es porque el día que te mueras espero que te acuerdes de mí. Y cuando veas que tu cuerpo está abajo y veas un túnel de luz, vete. No te quedes atrapado. O sea, yo lo digo para que cuando mueras tengas la mínima conciencia de lo que tienes que hacer, que es sí, elevarte a ese túnel de luz que es como esa puerta dimensional que lleva al alma a ese espacio entre vidas, ¿no? Que es donde están las almas, que es nuestro hogar realmente, ¿no? Cuando estás allí es tu hogar, es como el recreo en el colegio, es donde mejor se lo pasa uno y de hecho muchas almas de grupo no quieren venir aquí, ¿no? Esto es como, si existe un infierno es este, nosotros, ¿no? Esta experiencia en la tierra, ¿no? Porque allí arriba se está estupendamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues es el lugar a donde tienen que ir todas las almas, ¿no? efectivamente, sí. A mí sí me gustaría, Nacho, invitarte una segunda vez, bueno, sería más mejor, porque a mí me parece muy importante abordar esta parte de, hoy hemos hablado del alma, ¿ok? De la importancia de informarnos y de empezar a aceptar, no creer, sino aceptar que efectivamente tenemos un alma, o bueno, que somos alma y tenemos un cuerpo, hablando mejor, bien. Entonces es importante empezar a informarnos para poder soltar y no quedarnos en ese sufrimiento
Y eso no es lo peor, el sufrimiento no es lo peor. Lo que es la parte peor es que esa alma no puede irse en paz. Pero luego hay una segunda parte que sí me gustaría tocar, como te digo, Nacho, que es cuando estas almas se quedan atrapadas en esta dimensión. Cuán importante es tener este conocimiento para poder evitar muchas cosas que no son éticas. ¿Sí? Bueno, es que, claro, imagínate, ¿no? O sea, yo le digo a todos los oyentes, los que vayan a oír esto, imagínense que pueden hacer lo que quieran y que nadie los ve. Sí. ¿Eh? Ahora en junio, el 30 de mayo, a ver, mayo tiene 30 días, ¿no? O sea, Sí. no, 31 días tiene, 31. 31 de mayo, 1 y 2 de junio es el cuarto encuentro internacional de terapia regresiva organizado por la Asociación Española de Terapia Regresiva, en el que voy a dar una ponencia que habla de las almas perdidas y habla de cosas duras de las almas perdidas, como son los tocamientos, ¿no? Esa parte no ética, como tú dices, ¿no? Donde se producen cuestiones como tocamientos, ¿no? Y va más allá a veces, ¿no? Entonces, un alma perdida es un ser humano sin cuerpo. Entonces puede atravesar paredes, puede estar al lado de alguien y nadie y no lo ve, puede tocar a alguien y puede incluso sentir a través de esa persona, por ejemplo. Tú sabes que en mi libro está y lo ves incluso en la formación, que muchas veces te pegan porque tú fumas y ellos quieren volver a sentir el hecho de fumar o beber, o incluso no bebes pero te obligan a beber, porque ellos manejan tu voluntad incluso en muchas ocasiones, ¿no? Eso se llama la influencia, ¿no? Sabes que las diferentes categorías, que es la influencia, eh, la posesión estricta, que se produce a veces durante breves instantes, a veces durante horas, ¿no? Y la obsesión donde hay realmente, bueno, pues algo un poco más grave e intencionado que la influencia, porque si bien la influencia no es intencionada muchas veces, sencillamente como está conectado con ese campo de energía que es el alma perdida, pues siente sus pensamientos, sus emociones, sus sensaciones físicas, entonces a ti te influye. Y eso es la influencia, ¿no? La obsesión es más intencionada, ¿no? Donde realmente hay un intento muchas veces de hacerte un daño, o una maldad. Luego está la posesión estricta, que es una posesión que se produce cuando el alma perdida tiene mucho mayor fuerza, por así decirlo, que tu alma y toman control incluso de tu cuerpo físico. Y esto Efectivamente. con alguna entidad que de pronto ha tomado el control absoluto del cuerpo físico de una persona y se manifiesta a través de la persona y la otra persona ni está. Entonces eso es lo que pueden ver en las películas. Eso no es muy frecuente, no es nada frecuente, pero lo pueden ver en las películas. Es lo que, claro, las películas de Hollywood más han intentado destacar, ¿no? Porque es lo más espectacular, ¿no? Pero es lo menos frecuente, ¿no? Es lo menos frecuente, pero cuán importante es también saberlo, porque muchas veces nos sorprendemos de gente que hace actos que no nos pueden no entrar en la cabeza, no podemos entenderlo. Entonces, es importante por eso, por poder quizá reconocer un caso cercano de una persona que cambia de repente, Sí. o uno mismo poder identificar eso y decir, oye, voy a hacerme evaluar con este profesional que sabe este tema por sí, ¿no? Descartar sería la palabra. Descartar como cual médico descarta enfermedades, ¿no? Y por lo menos es saber con seguridad, oye, mira, esto no me está pasando, por lo menos ya sé que no es esto. Pero es importante. Creo que sí, Y porque bueno, a veces hay atenuantes en los juicios, ya ves tú, como locura temporal. No me acuerdo exactamente el término jurídico que se utiliza, pero es como una cosa temporal, ¿no? Una locura temporal que le ha pasado a la persona. De pronto cambia de personalidad, siendo un maravilloso padre, de pronto un día hace algo terrible, ¿no? Y muchas veces, no te digo siempre, pero muchas veces tiene que ver con este tipo de obsesores que, bueno, me lo han contado decenas de veces que te dicen
mata a este o tírate por la ventana, siempre haz algo malo, ¿no? O sea, son voces que oye la gente haciendo. Y luego cuando claro. sacamos esa entidad ya dejan de oírlos, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y cuánto, esto pasa mucho en las personas que tienen pensamientos suicidas, por ejemplo, ¿no? Sí, en algunos suicidas suele pasar, Entonces, pasa, ¿no? El hecho de que es importante no es su voz descartar interna, es por lo una voz. menos esta opción. Sí, sí, por lo menos descartar eso, ¿no? Yo he tenido casos así. Bueno, en todos los 600 casos que he trabajado, más de 600, he tenido casi de todo, te diría, ¿no? Desde fenómenos poltergeist hasta posesiones auténticas, que fue la posesión auténtica que he tenido. La única vez que he tenido una posesión auténtica ha sido este caso que te dije de esta mujer que llevaba 700 años desencarnada, ¿no? Y que tomó el control absoluto del cuerpo del paciente mío, ¿no? De la paciente, una mujer, ¿no? Y he tenido, te diría, todo tipo de casos de gente que te dice que yo escribo voces que dice que me tire por la ventana o que no valgo nada. Van de rangos pues, más livianos, decir no vales nada, como minusvalorándote, a, a mensajes como mata a tu padre, por ejemplo, ¿no? Y hubo una persona, uno de los pacientes, que me dijo, un día tomé conciencia y estaba con un cuchillo en las manos delante de la cama de mis padres. Y yo no había sido consciente de cómo cogí ese cuchillo y cómo llegué a la cama de mis padres, porque nunca se me ocurría matar a mis padres a mí, ¿no? Pero yo no estaba durmiendo, ¿no? Es lo que decía él. Dice, mis padres estaban echando la siesta, yo estaba viendo la tele y algo pasó, que yo aparecí en el cuarto de mis padres con el cuchillo en las manos, ¿no? Y lo que vimos es que era una entidad, un obsesor kármico que estaba intentando que cometiera actos de este tipo para que lo encerraran en la cárcel, como una especie de castigo lo estaba haciendo, ¿no? Efectivamente. Nacho, aquí voy a hacer referencia a que, bueno, esto yo pienso que estas experiencias vienen están reflejadas, mejor dicho, en libros muy antiguos, como es la Biblia, ¿no? En algún pasaje bíblico, Jesús eh, a no sé si era un mendigo, bueno, no recuerdo, lo tenían como loco, lo tenían atado, dice la Biblia, lo tenían atado de pies y manos porque era una persona muy agresiva, muy salida de sí, loco le llamaban, en ese entonces se usaba la palabra loco. Y vino Jesús y le sacó, no sé, una legión de espíritus. O sea, bueno, le dicen en la Biblia espíritus, ¿no? Pero en este caso serían estas almas de las que estamos hablando aquí, que bueno, tampoco queremos profundizar demasiado, ¿no? Porque pues, es un tema, pues, un poco, ¿no? La gente pues tiene todavía esas, como digo yo, resistencias, ¿no? Pero sí es importante saber que efectivamente esto está ya registrado en tiempos Sí, bíblicos. y modernamente también, saber, yo tengo pacientes que han sido enfermeros de psiquiátricos, ¿no? O estoy hablando de uno que era de un hospital público del área de psiquiatría, donde sabes que todavía se hacen descargas eléctricas a los que tienen esquizofrenia, y él me dice, bueno, yo he visto gente entrar loco, o sea, como lo que tú dices, que antes llamaban loco, salido de sí, con los ojos temblándole, con mirada ida, y salir por la puerta después de darle una descarga eléctrica diciendo, hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal el día? Ha sido un estupendo día. Completamente diferente, ¿no? Y yo les digo que ¿por qué se siguen haciendo en el siglo XXI descargas eléctricas a gente que tiene esas historias de esquizofrenia? Pues porque el alma es energía y cuando, o sea, primero lo hacen porque funciona, incluso a veces funciona definitivamente. Y lo he encontrado muchas veces. O sea, ellos no saben el por qué funciona, pero funciona porque se pensarán que es como que se producen sinapsis neuronales nuevos y de pronto le cambia la personalidad y se convierte en un tipo normal. Hay que ver qué cosa más aleatoria, ¿no? Con la cantidad de trillones bueno, cientos de miles de combinaciones que tenemos de sinapsis neuronales, ¿no? Que de pronto una descarga eléctrica le cambia la sinapsis para aleatoriamente ese cambio produzca una persona normal, ¿no? Ya sería que te toque la lotería primitiva, ¿no? Lo que se produce es que cuando se le dan descargas eléctricas, el alma, salvo que tenga que ver algo contigo como un obsesor kármico, que sí está contigo porque quiere algo contra ti especialmente, si es un tipo que no tiene nada contra ti especialmente, a la tercera descarga eléctrica que le den al alma perdida, se sale de tu campo vibratorio y ya no vuelve más. Entonces la persona de pronto vuelve a la normalidad. Y es por eso se siguen dando descargas eléctricas
en hospitales públicos en España y en todos los países del mundo. Es algo que no se habla, que la gente cuando se lo cuento yo a la gente dice, pero eso se hacía en el siglo XIX. No, 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 se sigue haciendo en el siglo XXI. Y es por esta historia, porque a veces se sanan del todo. Y Sí, es por esto, porque el alma perdida sale del campo vibratorio de la persona. Porque es energía, le molesta que estén dando descargas eléctricas, ¿no? Le altera su campo efectivamente, energético, ¿no? efectivamente, Nacho. Y ahora que acabas de decir una palabra sobre, me vino a la mente cuán importante también, este tema es tan importante, Nacho, por muchas cosas, muchos factores. Eh, por ejemplo, ahora se me vino a la mente cuán importante también es cuando estamos en vida no hacer esas promesas, esos juramentos, esas maldiciones, porque, como dices, ¿no? El alma se aferra a esa venganza y no puede, también es un motivo más por el No cual trascender, sí, tener sí, estos sí. conocimientos para que cuando estemos aquí, o sea, en vida, nosotros seamos conscientes de que estas palabras también tienen sus efectos. Sí, absolutamente. O sea, promesas, pactos, juramentos, maldiciones, todo esto es energía, ¿no? Entonces, hay un caso en mi libro también que hablo de ese un médico que se le muere a su mujer y su mujer no se va, no solamente porque él no quería abandonarlo así, él estaba hundido en la miseria, ¿no? Este médico que era absolutamente descreído, ¿no? Pero la mujer se le presenta en consulta en una forma de bola de luz dorada, de hecho se llama así el caso ese, yo creo, un alma en forma de luz dorada. Sí, Eh, y, y, le habla de todo esto que estás hablando, ¿no? De que tienes que romper esa promesa de amor eterno, ¿no? Porque entonces esa promesa ata energéticamente a las almas. Entonces decía, si mañana no nos cruzamos no vamos a poder amar a nadie, ¿no? O sea, si estamos de vida sin vernos, ¿no? No vamos a poder amar a nadie, ¿no? Entonces, pues estamos conectados energéticamente, igual que un pacto. Un pacto, por ejemplo, es lo mismo, es una atadura energética, ¿no? Entonces, pues mejor tener esta conciencia para eh, no hacer este tipo de promesas y, por supuesto, las maldiciones, ¿no? Que también es un intento de hacer daño a alguien. Esta rabia, este dolor, estas ganas de venganza puede hacer que el alma se quede atrapada en esta dimensión, porque lo que quiere es hacerle daño a ese que todavía está ahí vivo, ¿no? Entonces yo me quedo aquí atrapado, pero cuando el otro muera, yo vete tú a buscar a alguien que te ayude a elevarte a la luz, ¿no? Entonces, bueno. ok. Bueno, Nacho, no te quiero quitar más tiempo, pero aquí en tu libro todavía hay temas que quedes desgranar. Muy bien. Pues cuando ¿Vale? quieras, planificamos Hemos, otra horita de sí, directo. efectivamente, sí, para que no se haga tampoco tan pesado para la gente que quiera verlo, ¿no? Hoy hemos hablado de el alma, del alma y de las almas perdidas. Las personas que quieran informarse de las almas y saber todo esto para poder tener una visión del mundo de una forma más, eh, podríamos decirlo, Nacho, de una forma más espiritual, Bueno, más más desapegada, consciente, más básicamente, consciente, ¿no? Ser más de una consciente. forma más consciente, leer este libro que es hermoso, hermoso, hermosísimo. Y bueno, las personas que estén atravesando experiencias, estas experiencias extrañas, consultar a Nacho, ¿ok? Y bueno, pues darte, Nacho, gracias por haber estado aquí y bueno, que te mando un abrazo muy fuerte y que muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa para el alma. Pues muchísimas gracias por la invitación y nada, y nos empezamos para seguir, si quieres, charlando sobre este tema, profundizando un poco más y bueno, dando información que yo creo que siempre es útil para tomar conciencia, ¿no? Porque yo siempre digo, cuanto más conciencia tengamos en el momento de la muerte, menos probabilidad habrá de que nos quedemos atrapados en esta dimensión, ¿no? Y solamente con esta labor de difusión ya habrá mucha gente que ayudemos a trascender, ¿no? Y no quedarse por aquí enganchado, ¿no? Así es, efectivamente. Muy bien, Nacho.
Pues muchísimas gracias, te mando un abrazo y te veo pronto. Ay, muchísimas gracias a ti también. Y Nos vemos prontito. gracias a todos los que han asistido. Y bueno, está aquí va a quedar, ¿no?, grabado esto para que puedan verlo y compartirlo, por favor, con sus amigos para que empiecen a tener conciencia de este tema muy importante. ¿Ok? Un abrazo. Nos vemos. Chao, Nacho. Chao.